¿Qué tal, amigos? Con ustedes José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo para hoy domingo 31 de octubre. Este es el último domingo del mes y nuestro informativo de este domingo. Ya la próxima vez estaremos en el mes de noviembre. Tenemos un tema especial que vamos a tratar en este informativo. Vamos a hablar de las situaciones en la política de Puerto Rico. Comenzaremos por analizar el 75 aniversario del Partido Independentista Puertorriqueño, el PIP, a partir de una columna de opinión emitida por su presidente, el licenciado y ex senador Rubén Berríos Martínez, en uno de los periódicos principales del país. Daré lectura a los puntos principales de su columna de opinión y después haré un análisis y un comentario. Debemos tener en primer lugar la certeza, hacer la aclaración, de que la independencia es una ideología de partido, como lo es la estadidad en el PNP, de la misma forma lo es la independencia en el Partido Independentista Puertorriqueño o PIP. Y como se trata de una ideología de partido, no es un movimiento de consenso de pueblo. Porque no es un movimiento de consenso de pueblo, no avanza. No avanza. No solamente en Puerto Rico, sino en todos los países del mundo, países democráticos, en donde se utiliza el modelo de los partidos y las elecciones generales. Hay una serie de partidos, tanto nacionales como regionales, que son partidos de una ideología. Gente que quiere el comunismo, gente que quiere el socialismo, gente que quiere el capitalismo como sistemas socioeconómicos, gente que quiere la estadidad federada o la independencia, como es el caso de Puerto Rico. El Partido Independentista Puertorriqueño es un partido con una ideología, la ideología de la independencia. Y de acuerdo con su presidente, debo decir, el licenciado Rubén Berríos Martínez, hay que reiterar las ideas esenciales que definen el Partido Independentista Puertorriqueño. ¿Cuáles son esas ideas? Bueno, pues el PIP está comprometido con la justicia social y los derechos humanos. El PIP se fundó para hacer realidad la independencia por el camino menos doloroso de la lucha civil de don Gilberto Concepción de Gracia, fundador del Partido Independentista Puertorriqueño, don Gilberto Concepción de Gracia. Los grandes acontecimientos mundiales y continentales afectan el destino de este partido y de todos nosotros, independientemente de nuestra voluntad. Esta es una gran aseveración. Pero sin embargo, al decir los grandes acontecimientos mundiales y continentales afectan nuestro destino independientemente de nuestra voluntad, esa oración nada más desdice todo lo demás de este artículo de opinión del licenciado Rubén Berríos Martínez. El interés geopolítico y militar por Puerto Rico de Estados Unidos ha cambiado. La utilidad estratégica militar de Puerto Rico es cosa del pasado, pero no su utilidad económica. Ahí añado yo, pero no su utilidad económica, y una tremenda muestra de esto es el asunto de las leyes de cabotaje, donde Estados Unidos se sigue sirviendo con la cuchara grande, afectando adversamente la economía de Puerto Rico. Puerto Rico ya no es aquella isla cuya posición geográfica la convertía en la base militar más grande del mundo para la protección de los Estados Unidos continentales y de todo el continente americano.
La Guerra Fría se acabó. Rusia ya no es comunista. Es decir, aquel temor, aquella amenaza que por tantos años hubo, terminó. Hasta el Canal de Panamá, que era el otro lado del país y la otra defensa estratégica, geopolítica y militar que tenía Estados Unidos, ya lo entregó a la República de Panamá. El colonialismo yanqui perdió su viabilidad y utilidad, aunque en Estados Unidos no existe todavía voluntad suficiente para desahuciarlo. Pero ¿y qué tal la economía? Volvemos a lo mismo. Si Puerto Rico ya no tiene utilidad geopolítica y militar, todavía tiene mucha utilidad económica, por lo que produce y por lo que consume. Puerto Rico es el principal consumidor, el principal cliente de los productos de Estados Unidos. Y eso es una gran ventaja para ellos sobre nosotros. En la Unión Americana, independientemente de las minorías étnicas, ningún estado constituye una formación nacional. La estadidad federada, de la que tanto se habla en Puerto Rico, es un fantasma y un mito por ser contraria a los intereses nacionales de los Estados Unidos debido a razones políticas, económicas, sociales y otras. Comprueban la actitud renuente y negativa del liderato congresional, ya sea demócrata o republicano, luego del plebiscito del pasado año 2020. Dice don Rubén Berríos Martínez: ayer Lares, hoy Vieques, mañana Puerto Rico. Hay que tener cuidado con este tipo de frases. Fueron usadas en el pasado por regímenes totalitarios que creyeron que todavía se podía conquistar el resto del mundo por la fuerza. Y pagaron muy caro, por su atrevimiento y por sus atrocidades. Y ustedes saben muy bien que estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial. El PIB se fundó el 20 de octubre de 1946, en tiempos de la Guerra Fría, en la que Estados Unidos reafirmaba su dominio sobre Puerto Rico, persecuciones y chantajes imperiales, claudicaciones y colaboración nativa. Los fundadores del PIB lograron superar la frustración que les produjo esta claudicación y colaboración nativa que terminó en lo que se llamó y se llama el Estado Libre Asociado. En nuestra lucha, la lucha del PIB, lo imprescindible es la perseverancia, la dedicación, y esta es casi siempre a la sombra, tras bastidores. Yo diría, señor Berríos, que en toda lucha, no en la lucha del PIB solamente, especialmente cuando se está en desventaja. Los fundadores del PIB, dice el licenciado Berríos, sabían que tiempos y circunstancias cambian. Y vaya que han cambiado. El PIB ya no es ni la sombra de lo que fue. De 1946 para acá, ha decaído hasta que en las últimas elecciones solamente tuvo un 3%. 3%. El PIB es un partido anterior, no solamente al PNP, sino incluso al PPD. La independencia se confirma, dice Berríos, como la solución natural al colonialismo. Mi pregunta es, ¿y si no es una colonia, hace falta la independencia? Veamos aquí, por ejemplo, el caso de Cataluña, que pertenece a una nación llamada España. No es una colonia, es parte de esa nación. Y Puerto Rico era parte de esa nación. Por eso no necesitaba independencia, porque Puerto Rico era una nación libre y soberana.
llamada España, con provincias de ultramar. Provincias de ultramar como todavía las tiene al sol de hoy. Las comunidades autónomas de Canarias y Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla siguen siendo de ultramar, y eso es lo que era Puerto Rico. Dice Berríos que la independencia es necesaria para unirnos al mundo y mediante el ejercicio de los poderes y flexibilidad que brinda la plena soberanía, lograr un verdadero desarrollo económico. Pregunto yo, lograr la independencia, convertirnos en una neocolonia, ¿a quién nos vamos a vender? ¿A Venezuela, Nicaragua, Cuba o China? O quizás al mismo Estados Unidos. Porque sin esos tratados económicos para echar a andar a una neopotencia tan pequeña y maltrecha económicamente, será imposible hacer que Puerto Rico se levante del suelo económicamente. Sin protección, se encuentra a merced de conquista, sí, conquista, de alguna otra potencia dispuesta a desarrollar la isla para su beneficio. No olvidemos los temores de algunos, ya sean infundados o no, de una posible intervención china en Australia. La preocupación mundial sobre las movidas américo-inglesas con Australia, dejando afuera a Francia en el asunto de la fabricación de submarinos, no son tan infundadas como parece. Para poder arrancar desde cero una república de Puerto Rico, necesitaría aliarse política y económicamente con alguien. Eso sería convertirla en una neocolonia. La soberanía ya estaría comprometida y la economía también. Mientras que un Puerto Rico reunificado con España sería parte no solamente de la nación española, sino de la Unión Europea. No tendría que venderse a nadie. No podría venir nadie a tratar de conquistarla, a tratar de arrebatarla, a tratar de agarrarla porque está sencillamente sola, desprotegida, improvista y vulnerable. La estadidad nos destinaría a la mayor dependencia, a convertirnos en un gueto tropical. Pero no hay que preocuparse, señor Berríos. Eso no pasará nunca. Los estadounidenses tendrían que estar locos de remate, para querer hacer de Puerto Rico un estado de la nación soberana. Tendrían que ponerse de acuerdo los 50 estados para comenzar. Y detrás de eso sería una locura, porque ahora mismo es nada más como territorio no incorporado, que pertenece a, pero no es parte de, bastantes dolores de cabeza que les damos los puertorriqueños a los estadounidenses, simple y sencillamente porque existimos. Porque hablamos español. Porque somos hispanos. Simple y sencillamente porque existimos. Dice Berríos que la suprema definición albisuista, es decir, de Pedro Albizu Campos, es o yanquis o puertorriqueños. Me parece que la respuesta a esto la hemos dado ya. Hasta los más estadistas dicen que son puertorriqueños primero y estadistas después. En lo más interior del puertorriqueño de cualquier denominación existe la defensa de la identidad y la cultura. ¿Y por qué ocurre esto? Porque ser puertorriqueño es otra forma de ser español. Lo mismo que ser canario o ser mallorquín es otra forma de ser español. Lo mismo que ser gallego o catalán o valenciano o andaluz o madrileño es otra forma de ser español. Y eso lo llevamos tan dentro los puertorriqueños
pero tan dentro, en nuestra mismísima sangre, en nuestro mismísimo ser, que no podemos ser quienes no somos. No importa cuánto queramos. Hasta el más estadista dice: yo soy puertorriqueño primero y estadista después. Es decir, yo soy español de Puerto Rico primero y estadista después. No somos anglosajones. No lo hemos sido nunca. Ni lo seremos jamás. Dice Berríos: hay que presionar desde Puerto Rico, desde la diáspora e internacionalmente por todos los medios disponibles. Y yo estoy perfectamente de acuerdo con esa aseveración. Eso es algo que debemos entender y aplicar los reunificacionistas 100%. Hay que presionar desde Puerto Rico, hay que presionar desde la diáspora en Estados Unidos y hay que presionar internacionalmente y por todos los medios posibles. Este informativo, esta plataforma educativa, es uno de esos medios. En Puerto Rico tenemos que construir un gobierno que se atreva a causarle a Estados Unidos una crisis política. Pero es que eso ya lo hemos hecho hace rato. Hasta la opinión mundial está observando la situación presente de manera muy atenta. La política migratoria, el English only y otras cosas que tratan de imponer los gringos en su territorio nacional, continental, han dado al traste con la sola presencia de los puertorriqueños como ciudadanos estadounidenses. Ciudadanos estadounidenses que no hablan inglés, que hablan español. Hay que ver el English only. Ciudadanos estadounidenses que no son anglosajones, que son hispanos, y que ahora mismo millones y millones de ellos viven en Estados Unidos, más millones en Estados Unidos que en el mismo archipiélago de Puerto Rico y sus islas. Pero como no somos parte de Estados Unidos, sino sencillamente propiedad de, entonces, de acuerdo con los gringos y sus definiciones más clásicas y estrictas, todos los puertorriqueños somos extranjeros migrados a Estados Unidos. No lo han podido controlar y no lo podrán controlar nunca. Ahí están las razones, entre otras, por las cuales Estados Unidos no nos dará la estadidad a los puertorriqueños. Termina diciendo el licenciado Berríos Martínez: para constituir este gobierno es necesario el respaldo electoral de los que, independientemente de preferencias de estatus, ansían la descolonización y de los que demandan un gobierno honrado y eficiente. Por eso, los independentistas siempre han pedido una asamblea de estatus y ahora tienen un programa llamado Programa Patria Nueva. Esto lo debemos aplicar los reunificacionistas completamente. Necesitamos el respaldo electoral. Y dentro de Adelante Reunificacionistas tenemos a personas que han venido de todas las denominaciones políticas: estadistas, estadolibristas, independentistas y no alineados. Y ahora son reunificacionistas, porque han ido entendiendo que es en la reunificación con España que está el futuro, no el pasado, el futuro de Puerto Rico. La asamblea de estatus se convocaría después de las elecciones con un 3%. Después de las elecciones en consonancia con la voluntad del pueblo. Pregunta: ¿y si la voluntad del pueblo es otra que no sea la independencia? Entonces, ¿qué? Porque con un 3% de los votantes en Puerto Rico, me parece a mí que la desventaja es grandísima. Me parece a mí que la voluntad del pueblo es otra que la independencia.
El interés mutuo, termina Berríos Martínez, triunfará con la independencia. Yo no la puedo ver más lejos. Pero los reunificacionistas debemos aprender de esta resiliencia y determinación del Partido Independentista y sus seguidores a ultranza. ¿Por qué? Porque la reunificación no se va a lograr pasado mañana. Es un proyecto, incluso un proyecto de vida. Personas como yo, a mis 63 años, quizá no la veamos nunca. Quizá nos hayamos ido de este mundo antes de que se logre. Pero no por eso debo desanimarme, debo decepcionarme, debo descontentarme y debo darme por vencido. No hago esto por mí. Hago esto junto con otros. Hacemos esto tanto por nosotros como por los que vienen detrás de nosotros y los que vendrán más adelante. Porque Puerto Rico necesita una justicia histórica. ¿Quieren los puertorriqueños convertirse en americanos o quieren preservar una identidad separada? Esa es una muy buena pregunta. Y aquí va mi comentario final. Lo cierto es que nunca en la historia de la humanidad se había definido tan bien ni ejemplificado tan exhaustivamente el concepto de la mentira, la manipulación, la tergiversación de la verdad en el discurso de los líderes como desde el siglo XX para acá. Ideologías encontradas, salvadores mesiánicos y sistemas socioeconómicos que lo prometían todo, pero que fueron incapaces de lograr nada, han sido la orden del día. Nuestro pueblo puertorriqueño no ha dejado de ser víctima de tanto individuo inescrupuloso. Esta actitud ideológica de corte utópico sigue llenando las cabezas de nuestra gente con contradicciones, falacias, ilusiones quiméricas y palabras rimbombantes, carentes de contenido, pero que aparentan tranquilizar a todo aquel que las escucha. Hay que decir la verdad total, plena y absoluta. Hay que presentar soluciones viables a los problemas presentes. Ni una estadidad, ni una independencia futuras solucionan nada de lo que tenemos ahora. El reunificacionismo necesita aprender de estos errores para no cometerlos. No puede ser otra ideología de partido, sino un movimiento de consenso de pueblo que se sienta, se respire, se paladee. Hay que aprender la historia pasada y la realidad presente con certeza y claridad para tomar decisiones informadas y formadas también. Decisiones que nos ayuden a resolver nuestros problemas presentes. Y ustedes saben en qué ámbitos estoy hablando. Económicos, sociales, criminalidad, empleo, vivienda, salud pública, educación y una gran etcétera detrás. 75 años de un partido que lo único que ha hecho es decrecer cada vez más, que sigue repitiendo el mismo lenguaje y que ni siquiera consigue mover al pueblo desde su identidad y su orgullo nacional y cultural. No caigamos en el mismo error, reunificacionistas. No queramos dar soluciones simples a problemas tan complejos. Superemos la cuestión del discurso repetitivo que poco ayuda y mucho desdice de quienes lo repiten. Eduquemos a nuestra gente con la verdad y con la certeza de que la educación será nuestro mejor agente de cambio. Muchas gracias y adelante. Este ha sido José Lara, portavoz de Adelante, Reunificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo Adelante TV Noticias para hoy domingo 31 de octubre. Seguimos con la campaña de la vacunación. Seguimos lavándonos las manos, manteniendo el distanciamiento físico de 6 pies o más.
protegiéndonos, cuidándonos, siendo responsables para que un día podamos superar esta crisis. Continuemos educándonos, continuemos compartiendo estas verdades para aprender de ellas y ser agentes de cambio de verdad. No olviden suscribirse. No olviden dejar sus comentarios al pie de la página. No olviden ir a nuestra página web adelanteplanificacionistas.com. Allí encontrarán una nueva sección, un botón donde pueden pinchar que dice Patreon. Y con Patreon pueden comprometerse para cooperar con esta plataforma, con este movimiento, con esta asociación, de manera tal que podamos seguir educando, de manera tal que podamos cubrir los gastos operacionales de todo esto. Hay 3 tipos de compromiso, lo que llaman en inglés un pledge. Por favor, vayan a la página, véanlos, piénsenlo, consulten esto con quienes lo tengan que consultar y agradeceríamos muchísimo que nos patrocinaran. Patreon, Patreon. Búsquenlo en nuestra página adelanteplanificacionistas.com. Y como digo siempre, nos veremos la semana que viene. Que estén muy bien y cuídense mucho. Un fuerte abrazo.